Seguramente hemos escuchado el término educación inclusiva por todos lados, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué significa realmente? No es solo una frase de moda, para nada. Es una revolución silenciosa que está cambiando las escuelas desde adentro. Vamos a meternos de lleno a descubrir qué es y por qué, al final, nos importa a todos. Y para empezar, arranquemos con esta pregunta, que es potentísima. ¿Qué pasaría si el trabajo de una escuela no fuera arreglar a un estudiante, sino adaptarse a sí misma? Es que esto le da la vuelta a todo. En vez de poner el foco en la persona, nos obliga a mirar al sistema. Es el punto de partida para un cambio de mentalidad, pero de raíz, ¿eh? Claro, para entender a dónde queremos llegar, primero hay que ver de dónde venimos, ¿no? Y bueno, históricamente, el problema empezó con un sistema educativo que estaba diseñado para un tipo de estudiante que, siendo sinceros, en realidad no existe. Imagínense esto. Por muchísimo tiempo, los sistemas educativos se construyeron pensando en un supuesto estudiante promedio, un modelo de talla única para todos. Y claro, ¿qué pasó? Que se crearon un montón de barreras para cualquiera que se saliera de ese molde. La diversidad no se veía como algo bueno, como una riqueza, sino como un problema que había que corregir. Y el resultado, pues, era inevitable. Un sistema que dejó atrás a muchísimos estudiantes, creando unas brechas gigantescas en el acceso, en la participación y, lo más importante, en el aprendizaje. Ok, entonces, para entender cómo llegamos a la idea de inclusión, hay que recorrer un camino. La historia de cómo hemos tratado la diversidad en la educación se puede ver como un viaje de 4 grandes pasos o enfoques. Y aquí lo tenemos, este es como el mapa de esa evolución. Primero, la exclusión, luego, la segregación, después, la integración y finalmente, la inclusión. Ojo, aunque parezcan pasos lógicos, uno después del otro, cada uno representa un cambio de mentalidad profundísimo sobre cómo valoramos a cada estudiante. A ver, analicemos este camino paso a paso. El primer punto de partida es el más duro, el más básico, la exclusión. Así, sin más. Simplemente se decidía que ciertos estudiantes no eran educables o no pertenecían a la escuela. ¿La consecuencia? Se les dejaba fuera del sistema por completo. Se les negaba el derecho a la educación por sus características personales o sociales, como el ejemplo que vemos, una escuela que simplemente se niega a matricular a un estudiante migrante. Así de crudo. Bueno, después de la exclusión, se dio un paso, la segregación. Aquí ya se reconoce el derecho a la educación, pero en espacios separados. Se crean estos entornos supuestamente especializados que, en la práctica, lo que hacen es construir muros. Aíslan a los estudiantes de sus compañeros y les quitan la oportunidad de aprender juntos, de convivir. Pensemos en aulas especiales que separan a estudiantes con discapacidad del resto. Y de ahí llegamos a la integración. A primera vista esto sonaba como un avance gigante, ¿no? Por fin traemos a los estudiantes a las escuelas regulares. Pero, y aquí está el truco, el detalle importante, toda la responsabilidad del cambio recaía en el estudiante. El sistema, la escuela, no se movía ni un centímetro. Era la persona la que tenía que adaptarse, normalizarse o si no, fracasar. El ejemplo es claro. Forzar a alguien a dejar de hablar su lengua materna para poder encajar. Y aquí, por favor, muchísima atención, porque este es el punto clave y donde muchísima gente se confunde. Integración e inclusión no son lo mismo. Para nada. Miremos bien esto. En la integración es la persona la que tiene que hacer todo el esfuerzo para ajustarse al molde. En la inclusión es el molde, el sistema, el que se transforma para poder acoger a la persona, con todas sus características. Este salto de pensar en integración a pensar en inclusión es una verdadera revolución en cómo entendemos la educación. Dejamos de preguntarnos cómo hacemos para que este estudiante encaje aquí y empezamos a preguntar algo mucho más poderoso. ¿Cómo podemos transformar nuestro sistema para que sirva para todos y todas? Es que esta cita lo resume de una manera perfecta. El sistema educativo debe responder a las características y necesidades de los estudiantes, y no al revés. La carga de la adaptación se mueve de la persona a la institución. Y esto es fundamental porque implica que la diversidad deja de ser un problema que hay que solucionar. Pasa a ser lo que siempre fue, una característica humana que nos enriquece a todos. Ahora, miremos esto, que es súper interesante. La inclusión se puede descomponer en 4 ideas centrales. Primero, es un proceso continuo. No es una meta a la que se llega y listo, se acabó. Siempre se puede mejorar. Segundo, se trata de presencia. O sea, asegurar que todos tengan acceso, que puedan estar ahí. Pero no basta con estar. Por eso, el tercer punto es la participación, que todos sean parte activa de la vida escolar.
Y el objetivo final, el cuarto pilar, es el aprendizaje, asegurar que cada estudiante pueda alcanzar su máximo potencial. Y esta imagen lo ilustra de maravilla, ¿no? Es justo eso, una ruta, un camino de aprendizaje. No es una línea recta con un final claro, sino un proceso constante de mejora, de reflexión. Cada pasito que se da en esa ruta nos acerca más a una educación que sea de verdad para todos. Pero claro, todo este viaje de ideas no puede quedarse solo en la teoría. ¿Cómo se lleva todo este cambio de paradigma a la realidad de las aulas, al día a día de las escuelas? Bueno, pues el camino empieza con el respaldo de las leyes y las normativas. Y para que veamos que esto va en serio, miren esta línea de tiempo. Esto no es una moda de hace 2 días. Es un movimiento global que lleva décadas construyéndose. Desde que la ONU declaró la educación como un derecho humano fundamental allá por el 48, pasando por declaraciones clave como la de Salamanca, hasta llegar a convenciones internacionales que obligan a los países a actuar. Y de ahí, a normativas nacionales que lo aterrizan en cada país. Exacto. Ese compromiso global luego se tiene que traducir en acciones locales, concretas. Un buen ejemplo lo vemos en Perú, donde todo esto se materializó en la creación de los SAE, los Servicios de Apoyo Educativo. Básicamente son equipos que van a las escuelas a ayudar, a acompañarlas en su proceso de transformación, dándoles herramientas y soporte para atender a toda la diversidad que tienen en el aula. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, y quizá la más importante de todas. ¿Por qué debería importarnos todo esto? ¿Por qué tanto esfuerzo? La respuesta es simple y potente. Porque la inclusión no beneficia solo a un grupito de estudiantes. Al final, nos beneficia a todos. Escuchen esta cita de la UNESCO que es clarísima. La educación inclusiva puede producir mejoras en el desempeño académico, el desarrollo social y emocional, la autoestima y la aceptación por parte de los compañeros. O sea, cuando un aula acoge y valora la diversidad, todos los estudiantes, sin excepción, mejoran. Se desarrollan habilidades sociales que son vitales para la vida, mejora el rendimiento académico y sobre todo se fomenta la empatía. Entonces, para cerrar la idea, el punto central no es solo que se abra la puerta de la escuela para todos, va mucho más allá. Se trata de transformar lo que pasa adentro de esa puerta, de crear comunidades educativas que sean más justas, más positivas y, en definitiva, más efectivas para cada una de las personas que las integran. Así que al final la pregunta trasciende a las escuelas. Los principios de la inclusión en realidad nos invitan a reflexionar sobre cómo construimos todos nuestros espacios comunes, nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestros trabajos. La pregunta queda abierta. ¿Cómo se ve una comunidad verdaderamente inclusiva para cada quien?